Estados Unidos, el resto del mundo, y son los que más generan CO2 desde el año 2017. Y hay una cosa interesante, ¿no? Si ustedes ven aquí, los diferentes países, la rama que más genera es las empresas de electricidad. Fíjense acá, China, las empresas eléctricas, Estados Unidos, las empresas eléctricas, EU, no sé qué cosa es, las empresas eléctricas, la India, las empresas eléctricas. O sea, de las diferentes empresas, las empresas eléctricas son los que más generan CO2, ¿no? Y esto es porque generan, consumen petróleo. Bueno, acá hay algunas estadísticas, lean ustedes más tranquilo. Acá hay otro comentario. No quiero entrar mucho en detalle, sino simplemente para que ustedes sepan que las empresas eléctricas son las que más están impactando en el calentamiento de la Tierra, ¿no? Esto como curiosidad para ustedes, la central hidroeléctrica de Iguazú está acá, está entre el Paraguay, Brasil y Argentina, está aquí, justamente acá. Es una central que toma el río Paraná, que está por acá, el río Paraná, de la frontera Paraguay-Brasil, y esta es la boca toma esta es la boca toma y esta es la salida de la central. Entonces acá se ve en esta parte de acá, se ve las turbinas, ¿no? Este es el patio de Yala. ¿Aló? Sí, ¿cómo le habla? Nosotros nos encontramos acá en calle Monte Ébano 24. Mira, busque el 314, está al costado del 314. Un segundo, por favor. Ya, sí voy a salir ahorita. Voy a salir. Esta es la laguna, esta es la toma del agua, esta es la salida, y aquí hay unas instalaciones y va hasta esta parte de aquí donde está la subestación, y de ahí sale la línea de transmisión. Bueno, este es acá cada uno es una turbina, acá están las turbinas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 de Paraguay y las otras son de Brasil, ¿no? Cada una de estas turbinas tiene 700 megavatios. 700 megavatios. Lima tiene una demanda de 2.000 megavatios. Con 3 de estas alimenta todo Lima. La salida, la generación de cada turbina está acá. Acá hay un patio de llaves de 20 kilovoltios, debe ser, y aquí se eleva a una tensión de transmisión. Esta es la salida de agua de las turbinas, para que vean el tamaño. O sea, esto que se ve acá, este de acá, que se ve, es esto que está acá. Bueno, de aquí genera en corriente alterna y se convierte a corriente continua y se lleva hasta San Pablo la corriente continua, ¿no? Parte de la mitad, ¿no? La otra mitad es de Paraguay
y una partecita es de Argentina, pero Paraguay le vende casi toda su energía a Brasil. Bien, bueno, acá hay una comparación de la demanda de Brasil y Perú, ¿no? Perú tiene, bueno, este dato ya es un poco antiguo, en 2020, 6.900 megavatios, ¿no? Que tiene Perú. Y Brasil tiene 163.000 megavatios. 6.000, ponle 7.000 contra 163.000 megavatios de demanda. Hay bastante diferencia, ¿no?, entre Brasil y Perú. Bien, vamos a ver ahora lo que es la protección de transformadores y de transformador generador. Este es el esquema que yo les decía de toda central. Toda central tiene el generador directamente acoplado a un transformador de potencia, ¿no? Y el interruptor está acá. Y aparte tiene, o sea, este generador puede estar generando a 10 kilovoltios o 20 kilovoltios o 13.8, y acá hay un transformador de 13.8 a 440 o 220 voltios que alimenta todo lo que son los servicios auxiliares de la central, ¿no? Entonces, de aquí se alimenta la central. Entonces, esta es la configuración típica de una central. Este es el neutro, que puede estar a tierra a través de una impedancia o una resistencia. Generalmente es una resistencia. Igual que en el caso del transformador, para poder establecer la protección de un generador, pues hay que ver qué tipo de fallas se pueden presentar. En el generador pueden haber fallas de tipo de aislamiento del estator, sobrecarga, sobretensiones, de balance de carga, fallas en el rotor, pérdida de excitación, pérdida de sincronismo, falla de motor primo, falla de lubricación, sobre velocidad y excesiva vibración. Todas estas son problemas que se pueden ocurrir en un generador, de las cuales tiene que haber alguna protección para poder evitar todos estos problemas que se pueden presentar. ¿Cómo se diseñan los generadores? Y en función de eso está también el diseño de las protecciones. Estos son generadores chicos, en delta, de este tipo. Generadores un poquito más grandes, ¿no? Se fabrican así. O sea, ¿qué cosa sale del generador? Este es el generador, los bornes nada más. Aquí, ¿qué sale del generador? Salen los bornes y sale el neutro. Aquí, este es otro diseño de un generador más grande. ¿Qué sale? Sale los dos extremos de cada arrollamiento y el neutro está por fuera, ¿no? O sea, yo puedo ponerle aquí, en este caso, un transformador de corriente acá, puedo poner un transformador de corriente acá, un transformador de corriente aquí, puedo poner un transformador de corriente aquí y acá, en ambos lados, aquí y acá. Después tenemos este tipo de diseño, en la cual por cada fase hay dos bobinas en paralelo, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, y yo le puedo poner transformador de corriente a cada uno, acá, en cada uno puedo poner el transformador de corriente. Entonces, estos son los transformadores, generadores chicos, un poco más grandes, y estos ya son grandes generadores, como el que ustedes estaban viendo, como la central de Itaipú, que son generadores sumamente grandes, ¿no? Este es un generador más chico, la altura del ser humano, más o menos un hombre llega hasta acá, hasta esta altura. Acá ustedes están viendo el tamaño, ¿no? Puesta a tierra de los generadores. ¿Para qué sirve? Normalmente el neutro y los generadores están conectados a tierra para facilitar la protección del arrollamiento del estator, ¿no? O sea, si no estuviese conectado a tierra, él estaría aislado, como en este caso de aquí, que si hay una falla a tierra de esto, está aislado. Pero generalmente estos son generadores de bajo voltaje. Si se va a tierra no pasa nada, pero acá no, acá es diferente, ¿no? Es un generador grande, si se va a tierra uno de estos, pues se puede electrizar todo el mundo, ¿no? Y va a haber corrientes capacitivas y va a malograr el generador. Entonces hay que detectarlo. Entonces, la puesta a tierra también evita sobretensiones transitorias en el generador, ¿no? Y efectos de resonancia. Para los generadores de alta tensión, la impedancia generalmente se inserta en la conexión de puesta a tierra del estator para limitar la magnitud de la corriente falla a tierra. O sea que generalmente a los generadores de alta tensión se le pone una bobina o una resistencia para limitar la corriente. Y los valores de la corriente de falla a tierra comúnmente seleccionadas son
de 200 a 400 amperios puesta a tierra de baja impedancia y de 10 a 20 amperios puesta a tierra de alta impedancia. Se puede usar cualquiera de las dos. Los principales métodos de impedancia puesta a tierra se muestran en la figura siguiente, ¿no? Los valores bajos de corriente de falla, esto de acá, puede limitar el daño causado por una falla, pero puede dificultar la detección de una falla. O sea, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Los generadores de baja tensión normalmente están sólidamente conectados a tierra para cumplir con los requerimientos de requisitos de seguridad. Cuando se aplica un transformador elevador, el generador y el bobinado de menor tensión del transformador pueden tratarse como un sistema aislado que no es influenciado por los requisitos de puesta a tierra del sistema de potencia. Bien, entonces, ¿cuáles son las maneras de conectar a tierra de un generador? Así como lo que están viendo acá, directamente conectado a través de una resistencia, ¿no? Conectados a través de un transformador de puesta a tierra, conectados a través de un transformador de puesta a tierra. En este caso, hay un relé. Cuando está conectado a través de una resistencia, hay un relé de sobrecorriente, ¿no? Dos relés en realidad, uno temporizado y otro y más instantáneo. Entonces aquí, estos son los ajustes típicos, ¿no? Cuando la corriente está por encima del 5%, es temporizado, pero cuando la corriente sobrepasa el 10% ya es instantáneo, ¿no? El 10% de la corriente máxima que se puede presentar acá cuando hay un cortocircuito, ¿no? Este de aquí es una puesta a tierra a través de un transformador de puesta a tierra, donde acá hay una resistencia que hace el equivalente a esto, pero a través de un transformador, y lo que se mide es el voltaje. Entonces, cuando el voltaje sobrepasa de un valor, se temporiza y se dispara también. Y aquí lo mismo, pero midiendo corriente, no directamente, sino del secundario de aquí, ¿no? Es un transformador de corriente, pero es un relé temporizado también en este caso. Entonces, son cuatro maneras de conectar a tierra, ¿no? Que es básicamente lo mismo con la excepción de que este sí está directamente conectado, los otros tienen cierta impedancia. Vamos a ver ahora fallas en el estator. Las fallas pueden originar daños severos al arrollamiento y al núcleo. La magnitud del daño depende de la magnitud y la duración de la corriente de falla. Pueden haber fallas a tierra, ¿no? Es la falla más probable, la de tierra. El uso de una impedancia a tierra limita la corriente de falla, ¿no? Cuando, en este esquema de acá, cuando hay una falla de aquí hacia tierra, la tierra es la armadura, es el rotor donde está, es el estator donde está el bobinado, ¿cómo se llama esta bobina? Cuando hay una falla, la corriente es así, por acá. Entonces, si yo le pongo una impedancia acá, la corriente va a ser menor. Entonces, por eso es que se le pone una impedancia. El uso limita la corriente de falla. Cuando una falla a tierra involucra el núcleo, las láminas de hierro se sueldan en el punto de falla. Entonces se malogra el núcleo. Por eso que este despeje de falla tiene que ser con bajas corrientes, o por eso le pone la resistencia y lo más rápido posible. El reemplazo del conductor fallado del arrollamiento no es muy serio, pero el daño generado en el núcleo no se puede ignorar porque las láminas soldadas originan calentamientos excesivos. O sea, lo más peligroso o lo más significativo es el problema en el núcleo, no la bobina. La bobina se arregla fácilmente. Falla fase-fase. No es muy común, ¿no? Generalmente ocurre al final del arrollamiento, ¿no? Porque hay más tensión. Las fallas entre fases derivan en poco tiempo en una falla a tierra. La falla no es controlada por las impedancias de puesta a tierra, no, porque esa corriente no pasa por la tierra. Fallas entre espiras. Es aún más difícil, casi imposible, pero no imposible. Las protecciones convencionales no cubren este tipo de fallas. O sea, cuando hay una falla entre espiras, la corriente, ¿no? Que representa o que se refleje en el primario no es significativo. No se justifica mayor sofisticación en la protección. Finalmente, este tipo de fallas se convierte en una falla a tierra que sí es descubierta por la protección convencional.
Bueno, este criterio de aquí es válido para generadores no muy grandes, pero cuando es muy grande sí es significativo. La falla no se es controlada por las impedancias de puesta a tierra. La falla de entre espiras no tiene nada que hacer con la puesta a tierra. Protección del arrollamiento del estator. Para la protección más conveniente en estos casos, por la alta velocidad de la operación, es la protección diferencial. Otra vez, la protección unitaria, la protección diferencial, que son las más rápidas, ¿no? La que no tiene que coordinar con nadie. Esto, generalmente, para generadores mayores de un EVA, hay que aplicarlo, la protección diferencial. Para unidades más grandes de generación, la zona de protección diferencial puede extenderse incluyendo el transformador de potencia. Entonces, ya cubre las dos cosas. Para generadores pequeños normalmente se utilizan relés de sobrecorriente temporizados e instantáneos. Esta protección de aquí se denomina protección diferencial longitudinal, porque está hecho longitudinalmente el arrollamiento. Y para que esto se pueda hacer, el diseño tiene que ser de este tipo. De este tipo de acá. Si es este tipo, no se puede hacer. Tiene que ser este tipo, donde yo puedo poner un transformador de corriente aquí y un transformador de corriente acá. Entonces, hay un elemento diferencial por fase. Cuando hay un problema en este arrollamiento, saltará la fase R. Cuando hay un problema acá, salta la fase S. Y se detecta cuál es la fase fallada, ¿no? Y son protecciones muy rápidas. Después tenemos la protección restringida de fallas a tierra. Es una protección diferencial exclusivamente para fallas a tierra. No funciona cuando la falla no es a tierra. Entonces, se hace de la manera que está ahí, ¿no? ¿Y esto cuándo se plantea? O sea, si yo puedo hacer esto, ya no necesito hacer esto. Pero si yo tengo un generador con este diseño de acá, yo acá no puedo hacer una protección diferencial longitudinal porque no tengo el acceso a ambos. Entonces tendría que hacer solamente fallas restringidas a tierra, que es el que está acá. Este de acá. Es el único que podría hacer. Entonces la protección diferencial, cuando son unidades más grandes, se puede establecer como está acá. Desde aquí, desde el neutro, ¿no? Hasta, no desde el neutro, sino desde la parte, el neutro está acá, a partir de este punto, ese es el neutro. Del otro lado del arrollamiento del estator hasta este punto. Entonces hace la protección diferencial y la zona es todo lo que está aquí, abarca el transformador incluso. La protección de fallas entre espiras. La protección indicada anteriormente no detectan fallas entre espiras. Todo lo que hemos hablado anteriormente no detectan fallas entre espiras. Las fallas entre espiras degeneran rápidamente una falla a tierra. Lo dicho ocurre generalmente en las ranuras. Las fallas entre espiras ocurren, pero en las partes finales del arrollamiento no ocurre. Para que un sistema de protección longital detecte este tipo de fallas tendrá que haber evolucionado hasta convertirse en detectable. En estas circunstancias el daño originado puede ser muy grave, ¿no? Entonces, cuando ya el generador es muy grande, sí es importante detectarlo a tiempo. Entonces, el diseño tiene que ser de esta manera, donde se puede establecer un esquema de protección diferencial transversal. Este de aquí es protección diferencial longitudinal, porque está longitudinal, y el transversal sería así, transversalmente a la longitud. Entonces, con un transformador que tiene este diseño, se puede establecer una protección diferencial transversal. Y ese sí detecta las fallas entre espiras. El concepto para que funcione bien es que las reactancias tienen que ser idénticas. O sea, cada uno tiene fase R, S, T y cada fase se parte en dos bobinas, pero el número de vueltas de esta bobina tiene que ser igual al número de vueltas de la otra para que la reactancia sea la misma. Entonces, este es el esquema, ¿no? El esquema de una protección diferencial transversal, pero vamos a verlo de forma más simple. Entonces tenemos el generador
diseñado de esa manera, vamos a analizar solamente una fase, las otras son semejantes. En esta fase hay transformador de corriente acá, transformador de corriente aquí y acá, ¿ya? Entonces, veamos esta fase. Veamos el de acá. Esta es la fase R que está conformada por este y este, ¿no? O sea, esta es la fase R. La bobina. Entonces, yo al transformador de corriente lo dispongo de esta forma, ¿no? De esta forma. Tengo dos transformadores de corriente, el punto, de esa forma, los dos de la misma relación de transformación, cada uno con n vueltas. Si cada uno tiene n vueltas, la reactancia de este es igual a la reactancia de acá, ¿no? Si cada uno, entonces x1 es igual a x2. Entonces, si viene una corriente ahí, como las reactancias son las mismas, ahí por acá pasa la corriente I entre 2 y entre 2. Y aquí en el secundario, como las dos tienen la misma relación, los dos tienen la misma corriente, IS1 y IS2. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que el relé diferencial tiene IS1 menos IS2. Y como las dos son iguales, es 0. Entonces, condiciones normales, la corriente aquí es 0. Y diferencial es 0. ¿Qué pasa cuando hay un cortocircuito entre espiras? Cuando hay un cortocircuito entre espiras, esta bobina de acá, que tenía n vueltas, ahora va a tener n' vueltas, ¿no? Porque hay menos vueltas que van a formar el campo. Entonces, n' es menor que n. Si n' es menor que n, la reactancia aquí es menor que la reactancia de acá, ¿no? x1 es menor que x2. Y si x1 es menor que x2, la corriente por aquí es mayor que la corriente por acá. Entonces, x1 es mayor que x2, porque x1 es menor como reactancia. Entonces aquí IS1 es mayor que S2. Entonces la corriente diferencial es la diferencia de IS1 menos IS2. Y de esa manera, diferente de 0, y de esa manera yo detecto las corrientes, yo detecto un cortocircuito entre espiras, ¿no? Con una protección diferencial transversal. Lo que no se puede hacer con las otras configuraciones de bobinas. Con una sola bobina no se puede detectar la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente que entra es igual a la corriente que sale, ¿no? Cuando es una bobina, acá, I1 es igual a la corriente que entra acá. No importa que haya cortocircuito. Entonces, si yo pongo una diferencial transversal, longitudinal, entre este y este, nunca lo va a detectar este cortocircuito. El único es este tipo. Bueno, esto ya para todas las bobinas, ¿cómo sería? Y una forma indirecta de poder detectar las fallas entre espiras es detectando tensiones homopolares, con este esquema que está acá, ¿no? Entonces, un generador te debe generar 3 tensiones idénticas. Entonces, si yo lo resto esto con un delta abierto, va a ser 0. Pero si hay un cortocircuito entre espiras, este tiene menos espiras, la tensión que genera esto es menor que las otras, y aquí habría una tensión homopolar. Y esto lo detecta y va a funcionar. Si hay preguntas, interrumpo, ¿eh? Protección de sobrecarga. En los generadores normalmente no es usual esta protección, pero se puede efectuar con un relé de sobrecarga, ¿no? Se puede poner un relé por si acaso. Las máquinas grandes usualmente tienen termocuplas o termómetros de resistencia localizados en el arrollamiento del extractor, de manera que la temperatura puede ser medida directamente en servicio. El sobrecalentamiento puede resultar de una sobrecarga, falla en el sistema de refrigeración o falla en el núcleo. Protección de sobrecorriente. También se le pone a estos protecciones de sobrecorriente para limitar la corriente de la red, ¿no? O como respaldo de una protección diferencial. Protección de respaldo de falla a tierra. Esta protección es adicional a la protección de sobrecorriente. Debe coordinar con la protección del alimentador.
La característica podría ser tiempo inverso. Cuando el neutro del generador es aterrado por una alta impedancia, el ajuste de un relé sobre corriente instantáneo puede ser calibrado un 10% de la corriente nominal. Los temporizados, 5%. Cuando se utiliza transformador de puesta a tierra, el relé sobre corriente se instala en el secundario, ¿no? La protección se puede ajustar en un 95%, más o menos, eso es lo estándar. Protección de sobretensión. Esto es para proteger al generador de las sobretensiones que pueden existir, que pueden ser, igual que en el transformador de potencia, de tipo transitoria y de tipo de frecuencia industrial, ¿no? La de tipo transitoria puede ser formada por descargas atmosféricas o por maniobras. Este tipo son limitadas con descargadores y pararrayos, ¿no? Es que se ponen a la entrada de la central. Después, las sobretensiones a frecuencia industrial puede ser originada por una mala operación del regulador de tensión o por una mala operación manual, ¿no? Alguien manualmente subió la tensión o por pérdida súbita de carga debido a la apertura de interruptores. Cualquiera de ellos puede generar esto. La protección por sobretensión no es usualmente aplicado, pero puede ser requerido en instalaciones automáticas donde se aplique. Es conveniente una regulación instantánea por encima de 150%. O sea, es muy difícil que a un generador se le suba la tensión, porque en las centrales siempre hay un operador, cosas por el estilo, hay un centro de control entonces en el centro de control uno se puede dar cuenta, pero suponiendo que se tiene una central automática, totalmente automática, entonces es bueno colocarle un relé de sobretensión para que en el caso de que se presente esta irregularidad lo detecte instantáneamente. Lo detecte y funciona, ¿no? Esto es temporizado. Pero a partir de 150 es una protección instantánea. Protección contra desbalance de cargas. Este es contra secuencia negativa. Todas las máquinas pueden soportar un porcentaje de secuencia negativa, que es más o menos el 10%, el 15%, el 40%, dependiendo del diseño. Por encima de esto, hay que desconectarlo, ¿no? O sea, hay que aplicar esta ecuación, ¿no? En función del factor K y aplicar pues un relé que tenga una característica exponencial, de manera que cuando hay 10% no actúe. Es como un tiempo inverso. Cuando hay más del 10% debe actuar, pero de acuerdo a esta ecuación, ¿no? Hasta llegar a su valor térmico aceptable. Los turbogeneradores tienen menos capacidad de soportar que los generadores de alta tensión, perdón, que los generadores de polos salientes. ¿Por qué? Porque el turbogenerador no tiene mucho, el entrehierro es muy pequeño y el flujo de aire por ahí no es tan grande, mientras que un generador de polos salientes tiene más área por donde puede pasar el aire y puede refrigerar el rotor. O sea, estamos planteando todos los problemas que se pueden presentar, ¿eh? Hemos visto que hay fallas en el estator, hay fallas entre espiras, fallas a tierra del estator, fallas entre fases, ¿no? Hay sobretensiones que se pueden presentar por maniobra o por la frecuencia industrial, por malas operaciones o pérdida de carga. Después tenemos el efecto de las componentes de secuencia negativa, de los de balance de carga, ¿no? En el generador, ¿no? Esto debido a la secuencia negativa que genera un calentamiento del rotor. En la secuencia negativa genera un calentamiento del rotor, no del estator, es del rotor. Porque el rotor está sometido al doble de la frecuencia de la corriente parásita que tienen el doble de la frecuencia. Después tenemos fallas en el rotor, pero estas fallas en el rotor son básicamente fallas del arrollamiento del rotor. Entonces, cuando un rotor se diseña para que el campo sea simétrico. Aquí ustedes, cuando hay una falla aquí, interna, cuando hay un cortocircuito entre este punto y este punto, ¿no? Entonces hay una deformación del campo magnético, ya deja de ser simétrico. ¿Simétrico qué quiere decir? Que el flujo magnético acá
es igual que el flujo magnético acá. Pero ustedes están viendo que aquí, por ejemplo, esta línea de flujo magnético y esta línea tiene esta distancia. Aquí, entre esta línea y esta línea es otra distancia. Entonces, aquí no es simétrico. Si ustedes, a partir del eje central, pasan una recta, ¿no? En cualquiera de las direcciones van a ver que no hay simetría. Entonces, este es un flujo asimétrico. Cuando el flujo es asimétrico, aquí se genera una fuerza diferente que acá. Como acá hay más flujo magnético, acá hay más fuerza que acá, porque acá hay menos flujo. Entonces el rotor está sometido a una fuerza resultante, que es F1 de acá menos F2 de acá. Y esa fuerza resultante, al girar el rotor, va a hacer vibrar el rotor. Cuando vibra el rotor, los cojinetes se empiezan a desgastar. Cuando se desgasta el rotor, esa vibración puede hacer que el rotor choque con el estator y se destroza todo el generador. Entonces, ese es el problema que puede pasar cuando hay un cortocircuito entre espiras. Entonces, es importante detectar el cortocircuito entre espiras. ¿Qué pasaría? O sea, las espiras, ¿cómo se cortocircuitan? Se cortocircuitan en el rotor. A ver, vamos a dibujar más o menos aquí. Vamos a dibujar el rotor, pero abierto. Entonces, vamos a cambiar de color. Estas son las ranuras del rotor. Estas son las ranuras del rotor. Entonces, esto de aquí es hierro, ¿no? O sea, este es el aire. Este es el hierro. O sea, el aire es esto de que está acá, y esto de aquí es el rotor, propiamente dicho. Y aquí yo tengo el arrollamiento, vamos a dibujarlo a color naranja. Aquí vamos a poner una bobina. Una. ¿No? Entonces son lo que pasa por las ranuras, están dando vueltas. Este arrollamiento tiene su aislamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría cuando, por ejemplo, el aislamiento de este punto, ¿no? De un punto cualquiera, se gasta y choca acá? Entonces, ese de ahí es una falla. Pero es un primer punto, ¿no? Mientras que haya un solo punto a tierra, no hay corriente. No hay una corriente, porque tiene que haber otro punto. Pasa el tiempo y después de un tiempo, este punto aquí también ocurre lo mismo y va a tierra. Entonces, recién a partir de ese momento, aquí hay corriente. Hay una corriente. Recién a partir de la segunda falla, hay una corriente. Y esa corriente hace que, en lugar de que esa corriente pase por las bobinas, va a pasar por acá. Y toda esta parte de aquí ya no genera flujo magnético. Entonces, es importante detectar la primera falla, porque cuando ocurre la segunda falla, ya va a generar la simetría del campo magnético, va a generar la fuerza resultante, la vibración, y que choque el desgaste de los cojinetes y que choque el rotor con el estator. Si yo detecto la primera falla, la segunda falla probablemente ocurra después de 1 año, 2 años. Entonces yo, si detecto la primera falla, le puedo hacer mantenimiento en 1 semana, en 1 mes, y lo reparo la falla. Entonces vamos a tratar de establecer un sistema de protección que detecte la primera falla. Bien, entonces, bueno, acá dice, esta fuerza de balanceada en máquinas grandes puede ser del 50 a 100 toneladas. ¿Ustedes se imaginan 100 toneladas dando vuelta a la velocidad síncrona? Pues se va a romper cualquier cosa. Bien, fallas en el rotor, ¿no? ¿Cómo protegemos las fallas en el rotor? El circuito del rotor es el que está acá. Es la excitatriz con el campo magnético aislado de tierra. No está conectado a tierra. Entonces, hay 3 métodos de proteger. El método del potenciómetro, el método de inyección de corriente alterna y el método de inyección de corriente continua. El método del potenciómetro es el más viejo, en la cual hay una toma en el punto central, ¿no? En paralelo con esto hay una resistencia. En el punto central hay una toma
donde hay un switch acá y hay un relé sensitivo de baja corriente conectado a tierra. Entonces, como este punto está a tierra, ¿no? Está conectado a tierra, pero no hay corriente, porque para que haya corriente tiene que de la tierra entrar a esta parte del circuito y por ningún sitio está conectado. Pero si después de un tiempo, este punto, cualquier punto de acá, este punto, se va a tierra, entonces ahí sí aparece una corriente así, ¿no? Porque hay una diferencia de tensión. La diferencia de tensión sería la tensión de aquí menos esta tensión. Suponiendo que este es 100 voltios. Este punto central está en 50 voltios, ¿no? Si acá es 100, acá es 0, acá es 50. Y si este punto está, digamos, a unos 10 voltios acá, de a 0 está a 10 voltios, entonces aquí, entre este punto, este relé tiene 50 menos 10, 40 voltios. Al relé le entra 40 voltios y eso genera una corriente. Si está aquí, en el punto de 100, en este punto, 100 menos 50 y 50 voltios, 50 voltios va a generar una corriente. Pero ¿qué pasaría si la falla está en la mitad? Aquí en la mitad hay 50 menos 50 es 0, entonces el relé no lo ve. Y para eso, una vez a la semana, yo agarro y lo cambio acá. Switch, el cambio lo switcheo, ¿no? Y este punto será 20 voltios, por ejemplo. Entonces ahí la diferencia de tensión es 50 menos 20, 30 y hace operar. Una vez a la semana hago ese switcheo para ver si hay una falla aquí en este punto. Este punto se denomina punto ciego. Ese es el inconveniente que tiene esta protección, pero es una protección buena, funciona. Pero hay que estarlo. Las centrales antiguas aquí hidráulicas tienen esto. Bien, como había esta problemática, se trató de resolver y se puso un método de la inyección de corriente alterna. Entonces, se pone este esquema de acá, ¿no? Una tensión alterna en serie con un condensador para limitar la corriente continua y un relé, ¿no? En esta condición no hay circulación de corriente. En el caso de que haya una falla en este punto, en cualquiera de los puntos, aparecería la circulación de corriente, ¿no? Entre el punto, y ese no tiene ya punto ciego. Cualquier punto a tierra de todo este circuito de acá va a originar eso. Y ya no habría un punto ciego. Sin embargo, con el tiempo apareció una problemática, el problemática de las corrientes parásitas, ¿no? Estos son los generadores que usaban ese sistema, ¿no? Pero apareció el problema de la corriente parásita, que es esta de acá. Se tiene el rotor, se tiene el arrollamiento, se tiene los cosquinetes, ¿no? Y estos arrollamientos están con corriente alterna, hacia tierra, ¿no? Recuerden ustedes que acá en este esquema, esto está conectado a tierra, está conectado a tierra. Entonces, esta bobina hacia tierra tiene una capacitancia, que lo estamos poniendo acá. Entonces, por esta capacitancia hay corrientes parásitas, porque es corriente alterna. Esa corriente de parásitas pasan por los cojinetes, pasan por los cojinetes, pasan por los cojinetes, y comenzaban a malograr los cojinetes. Había un cambio ahí de material por las corrientes parásitas y que perforaban los cojinetes. En lugar de durar 5 años, duraba 1 año. Entonces lo que hicieron fue ponerle unas escobillas acá, unas escobillas conectadas a tierra para que parte de la corriente se venga por acá, pero con el tiempo también se desgastaba, duraba más, pero porque parte de la corriente se seguía viniendo por acá. Entonces, este no era un buen sistema. Hay centrales de este tipo, ¿eh? Cayahuanca es así, tiene esta escobilla. Después se creó la inyección de la corriente continua, que no tiene la problemática esa, que es este principio. Es el mismo criterio, un relé sensitivo, pero de corriente continua, ¿no? Cualquier falla en este punto, ¿no? Va a generar una corriente pero continua que no tiene problema de las capacidades parásitas. Después tenemos el problema de la operación contra operaciones asíncronas. Un generador normalmente
En el plano RX está funcionando en la parte receptiva, por acá. Está funcionando. Cuando hay una operación asíncrona, el punto, ¿no? El punto de la impedancia, que es la corriente entre la tensión, comienza a moverse. Comienza a moverse. Y cuando pasa por estos puntos, que son unos puntos de impedancia, después vamos a ver qué cosa es un relé de impedancia, va a funcionar. Podría ser que esto se venga por acá y de aquí se regrese. Esta es una oscilación pequeña, puede pasar por acá y se regresa. Entonces ahí no ocurre ¿cómo se llama? La operación por operación asíncrona. Pero si esto pasa y la oscilación es muy grande, significa que el ángulo aquí ha perdido el sincronismo. Entonces, si de acá A pasa por B y pasa por C, entonces opera la función de operación asíncrona, ¿no? Pérdida de excitación, ¿no? La pérdida de excitación es cuando se pierde la excitación, pues cuando se pierde la excitación de un generador por obras razones, entonces el rotor, el generador se convierte en una reactancia y comienza a absorber potencia reactiva, ¿no? Entonces la protección se efectúa con relés de mínima corriente. Estos son regulados del orden 8% de su corriente nominal del campo, ¿no? Entonces, cuando la corriente está por debajo del 8%, significa que ha perdido la excitación. Para evitar estas operaciones innecesarias por debajo, por efecto transitorio, esta operación se puede temporizar. Entonces, es la pérdida de excitación. Pérdida de excitación también se puede hacer, o sea, este de aquí es para relés, para generadores menores de 5 MVA, se hace midiendo la corriente de excitación. Pero cuando son generadores más grandes, mayores de 5 MVA, ¿no? Ahí lo que se hace es con relés de mínima impedancia. Lo que ocurre es que cuando se pierde, normalmente la carga debe estar por acá como impedancia, pero cuando se pierde la excitación ya no genera potencia activa, todo es reactiva y se ubica en esta zona. Entonces yo tengo acá un relé de impedancia que si el punto de carga, o sea, la división entre la tensión entre la corriente forma una impedancia, si este punto de impedancia se mueve y se ubica acá, es porque ha perdido la excitación. Y si entra dentro del círculo, debe operar. Y estas son protecciones instantáneas, ¿no? Fallas mecánicas. Hay fallas del motor primo. El motor primo es el motor, la turbina, el motor de la máquina térmica que mueve al generador. Si por alguna razón se pierde el motor primo, se debe desconectar porque en ese momento va a actuar como una máquina síncrona, como un motor síncrono. Y el generador, y si actúa como motor síncrono, va a arrastrar al motor primo, lo puede malograr. Entonces se tiene que desconectar. Esto se hace con relés de potencia inversa. Cuando se pierde el motor primo, el generador empieza a absorber potencia. Entonces, si lo detecta el relé de potencia inversa, va a funcionar. Hay que desconectarlo. Sobre velocidad. La velocidad de un generador puede aumentar cuando se aumenta el torque o cuando hay una pérdida brusca de carga. Esta condición de operación hay que evitarla regulando el sistema de control de manera que se desconecte con una velocidad encima del 10%. O sea, ¿qué pasa cuando hay una sobrevelocidad? Bueno, primeramente que la máquina ya no está trabajando de manera síncrona, o sea, perdió la velocidad, ya por alguna razón se desconectó de la red y está acelerándose, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que desconectarlo? Porque las bobinas que están en el rotor, las bobinas de la excitación, pueden empezarse a salirse de la ranura por fuerza centrífuga, ¿no? Entonces, esas bobinas que están metidas en el rotor, cuando gira a más velocidad, hay una fuerza centrífuga que va de la bobina que puede hacer que se salga de la ranura y se malogre todo el generador. Entonces, por eso es que hay que desconectarlo. Bueno, después tenemos fallas mecánicas que dependiendo del tipo de máquina prima, hay que desconectarlas o no, ¿no? Fallas en el sistema de lubricación, fallas en la caldera, pérdida de flujo, pérdida, etcétera, etcétera.
que esos ya son problemas de tipo mecánico. Después, vibración en el rotor, que se puede, por desgaste del rotor, hay que ¿cómo se llama? Hay que tener un sistema que mida la oscilación del rotor, que esta es la parte de acá, un sensor de reluctancia, ¿no? Los rotores de turbinas grandes de varias toneladas y con desplazamiento del centro de gravedad de 0.1 milímetros con respecto al eje del rotor producirán fuerzas de iguales a su peso. Con un desplazamiento de 0.1 milímetro, ya la fuerza es igual al peso. O sea, ya es peligroso, comienza a hacer daño a los cojinetes. Entonces hay que detectar esas vibraciones, ¿no? Esos son detectar las vibraciones del rotor. Bueno, resumen de protecciones. Aquí hay un resumen de protecciones para fallas externas, para fallas internas, para otro tipo de fallas, ¿no? Esto puede cambiar ligeramente, pero más o menos es el criterio de protección. Están los números. El COES ha fijado, ¿no?, las protecciones mínimas que deben tener algunas configuraciones. Aquí están todas las protecciones que debe tener, ¿no?, para proteger un generador. Observen que este generador tiene una corriente del neutro, tiene el arrollamiento del generador, tiene en ambos extremos, ¿no? En ambos extremos, este es un generador de grupo pequeño donde hay solamente un transformador de potencia a la salida de una barra, ¿no? Después tenemos un grupo más grandes, ¿no?, donde se tiene también la configuración, este es un generador, ¿no?, otro generador, y este es el transformador de servicios auxiliares. Este es otro tipo de generador, y esta es la configuración ya para grupos grandes del sistema. Hay generador transformador, ¿no? Aquí la protección es en forma conjunta. Observen que aquí yo tengo un interruptor que enjaga generador. Aquí la protección es independiente. Esta protección diferencial es solo para el generador. Solo para el generador. La protección de aquí, es para el transformador. Pero aquí, en este caso, la protección es para el conjunto generador-transformador. Es más grande. Y aquí está el transformador de servicios auxiliares. El transformador de servicios auxiliares tiene que entrar en la protección diferencial también, ¿no? Puede entrar midiendo esta corriente o puede entrar midiendo la corriente de acá. Si entra midiendo la corriente de acá, protege todo lo que está dentro de su zona de protección, incluyendo el transformador de servicios auxiliares. Si yo tomo esta como corriente, no entra la protección del servicio auxiliar, simplemente hasta acá. Este es un relé CEL, marca CEL, donde están todas las protecciones que tienen. Acá está las normas ANSI y su descripción, y acá está otra serie de funciones que tiene el relé, ¿no? Tiene una serie de funciones. Ustedes pueden ponerse a mirar ahí todas las funciones que puedan tener. Bueno, acá bibliografía al respecto, ¿no? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. ¿Eso ya depende entonces de cada relé qué forma utiliza o hay una más eficiente que otra? La puesta a tierra, no. La puesta a tierra es para detectar la falla del estator. Entonces, lo que sí hay dos formas, uno de alta impedancia y uno de baja impedancia. La de baja impedancia permite que haya corrientes de 200, 400 amperios, y la de baja impedancia se limita a 10 a 20 amperios. Cada uno tiene su desventaja y su desventaja. La de alta impedancia, cuya corriente es de 10 a 20 amperios, ¿no? Entonces, pueden haber corrientes ahí que de repente no lo detectan, ¿no? Y que sí lo detectaría lo de alta impedancia. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? No es que hay que usar siempre esta. Ingeniero, Sí. en ese esquema que mostró de ese relé CEL, todas esas funciones están activadas en ese relé porque habían bastantes, ¿no? Sí, no, o sea, se activa lo que se requiere. ¿Aló?
se activan las que se requieren. Y, a ver, un segundito, ¿eh? Entonces, no generalmente se requieren todas las funciones. Lo que pasa es que es un relé que abarca muchas configuraciones, ¿no? Entonces, posiblemente haya relés. Vamos a entrar un ratito a la... A ver, por ejemplo, podría ser que el transformador no tenga puesta a tierra, perdón, que el generador no tenga puesta a tierra. Entonces, no entraría esta parte de acá. Podría ser que sea un transformador pequeño y no se tenga que hacer una protección diferencial generador-transformador, ¿no? Entonces, no entraría toda esta parte que está acá. Podría ser que el generador no tenga el arrollamiento, el acceso a ambos lados del arrollamiento, solamente este de acá. Entonces, toda esta parte de aquí no se puede, no se activa. Entonces, yo trabajaría solamente con las funciones que están en esta zona. O sea, es un relé que se puede amoldar o puede funcionar en cualquier configuración de generación de generador. Se aplica lo que se deban aplicar, no todas necesariamente. ¿Más preguntas? Ingeniero, y en el caso de protección de líneas, los relés también tienen diversas funciones, ¿cierto? Y se activan las que se necesitan. Tiene una serie de funciones. Tiene más o menos así, o sea, después vamos a ver eso, la protección de distancia tiene todo tipo de funciones. Claro, hay unos relés más completos que otros, ¿no? Ingeniero, y cuando la empresa decide comprar una protección, un relé, la empresa que vende el relé otorga el relé con todas las funciones o uno especifica cuál es la que necesita. Hay opciones, ¿no? Hay opciones de configuración. O sea, este es un relé 400G, debe haber otro relé que de repente tiene menos protecciones, ¿no? Es más barato, más simple. De repente solamente tiene esta parte de acá, nada más, no tiene todo esto. Este es un relé completo, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero un relé más simplón, de repente no, con seguridad que hay, porque todas tienen opciones. Hay un relé que solamente tiene la parte de aquí. Igual que en las protecciones de línea, ¿no? O sea, no todos tienen todas las opciones. Observen lo que dice acá el CODES, ¿eh? El CODES te pide, por ejemplo, para proteger un generador, 4, 7, 8, 9, 10, 11 funciones, ¿no? Este es para la principal, acá hay dos, principal y respaldo. Protección principal y protección de respaldo, ¿no? Acá en la protección de respaldo solamente requieren 10, aquí en la principal 11. El relé es el mismo, simplemente que no activas una de las funciones, ¿no? Pero este de aquí, ¿cuántas funciones tiene? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 funciones. Y el CODES solamente te pide 11. Ingeniero, entonces, por norma, hay una cantidad de funciones requeridas No, para acá no líneas, hay para norma. generadores. No, Pero no el hay COES norma. no establece eso. No, el CODES solamente te pide las funciones necesarias, ¿no? O sea, porque este, una cosa es lo que tú realmente necesitas para proteger, o sea, este es un esquema de configuración, ¿no? Tienes estas funciones. Este de aquí es otro esquema, tienes otras funciones. Este de aquí es otro esquema, tienes otras funciones, ¿no? Y así, cada una tiene sus funciones de protección. El CODES ha establecido, ¿no?
esto como protecciones mínimas. Pero sin embargo el fabricante tiene un relé que abarca todas las configuraciones que pueden haber en los diferentes sitios del mundo. Y el fabricante te fabrica un relé con 20 funciones cuando tú necesitas 10. Ya es el cliente quien decide qué funciones utilizar. ¿En qué se basa, qué cosa utilizar? En lo que puede requerir el CODES, ¿no? El CODES te dice, usa estas funciones. No te pide más porque otras funciones no necesitas. Si necesitarías, lo hubiera puesto el CODES acá. Ahora, eso no te implica que tú no lo puedas activar, ¿no? El CODES no te dice, está prohibido usar esta función, no, tú lo puedes activar. Pero si hay una malfunción, ya pues es un problema en el análisis de falla, ya va a entrar. Bueno, acá el CODES no ha solicitado que usted active esa función, usted lo activó y si hay una mala función, usted es responsable de esa malfunción, ¿no? Y cuando hay responsabilidad de dinero porque las empresas tienen que pagarle al cliente porque no recibió su energía y eso lo paga pues la empresa que cometió o que se desconectó. Si fue una buena operación no pasa nada, pero si fue una mala operación ahí sí hay compensaciones de por medio. Ingeniero, y para el caso de líneas también hay configuraciones donde se establecen los requerimientos mínimos. También hay. Esa información está libre en la página del CODES, ¿cierto, ingeniero? No es una página, es un procedimiento, es el PR20. Yo les he dado a ustedes toda esa información. En la información que yo les he pasado está el PR20, hay varios procedimientos. Lo que pasa es que ustedes no chequean, no ven. El PR20 es el procedimiento de operación de puestas en servicio y dada de alta de cualquier instalación del SEIN. Cuando va a entrar un generador, te dice lo que debe tener. Cuando va a entrar una línea, te dice cómo debe la configuración y aparte con más o menos cómo debe diseñarse. Cuando va a entrar una carga, igual. El PR20 dice muchas cosas, cómo se debe incluso diseñar un sistema de transmisión, te lo dice el PR20. Los criterios del N-1, que no es un N-1, hay un criterio ¿cómo se llama?, de confiabilidad, pero que no necesariamente es el N-1. Tienen que ustedes mirarlo ahí, pues. ¿Más preguntas? Muy bien, señores. No hay más que decir. ¿Tienen algo más? O sea, por ejemplo, uno tiene ¿cómo se llama?, un elemento a proteger y ya más o menos es estándar las protecciones. O sea, después está lo que es la calibración, ¿no? Y la coordinación. Entonces, en generadores generalmente no hay mucho que coordinar porque es una protección prácticamente unitaria, pero en líneas y protección de respaldo de transformadores, ahí sí hay más que coordinar, ¿no? Hay que verlo bien eso. Eso generalmente hay que resolverlo pues con software de simulación, ¿no? En la mañana temprano hemos estado hablando con algunos de ustedes sobre lo que es la simulación. Son cosas que hay que usarlas cuando no se puede resolver con la mano, ¿no? O se tardaría mucho tiempo resolverlo. Entonces, la única manera de resolverlo es con programas de simulación.
Entonces, lo que es protección, como hay tantos relés en una instalación, nomás cuántas funciones en un generador, ya ustedes están viendo cuántas funciones de protección pide el CODES. Entonces, simular todo eso en un sistema pues que tiene 100 barras, 200 barras, tienen, no sé, si hay 200 barras, pueden haber 400 líneas, pueden haber, si hay generadores, no sé, pues habrán 100 centrales de generación. Simular cómo se va a comportar todo eso, no se puede hacer pues así a mano, tiene que haber simulaciones. Y para eso están los software de simulación. Es la única manera de poderlo hacer. Ahora, cuando uno simula, de repente hay condiciones de operación o condiciones de falla que se le escapan, que no se las imaginó, ¿no? Y que a la hora de la hora, pues es una mala operación. Eso ya se ve ya en la operación diaria, ¿no? Pueden haber malas operaciones por ahora razones, no operó bien las cosas, se analiza por qué es y da lugar a ajustes adicionales o consideraciones adicionales que se debe tomar en cuenta cuando lo que está normalmente establecido como ajuste y calibración no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que no se ha tomado en consideración para el ajuste, ¿no? Puede ser que 90% de los problemas de fallas funcione bien, pero por ahí de repente hay un 5% que pueden originar unas fallas que no son detectadas, no son despejadas correctamente y que amerita pues una consideración especial para mejorar los ajustes, ¿no? Eso sale pues del análisis de falla del CODES. Siempre que hay una falla, no sé si el comité de análisis de falla es semanal, no lo sé, probablemente sea semanal donde se analicen varias fallas, o sea quincenal, no recuerdo cada qué tiempo es, pero ahí se ve todas esas cosas, ¿no? Muy bien, señores, ¿más preguntas? Ingeniero, una consulta. Sí. Hace poco hubo una charla del tema de protecciones en la semana de la facultad y el ingeniero que exponía comentaba que el saber los software de los relés para la coordinación era importante. Yo quería saber su opinión respecto a eso, ¿no? Saber los software relacionados o que están involucrados con los relés. ¿Quién da las charlas de protección allá? No recuerdo el nombre, era un ingeniero de REP. De REP, bueno, sí, o sea, efectivamente, pero el software del relé no es la simulación del comportamiento de todo un sistema, ¿no? El software es para saber cómo es que yo voy a entrar a calibrar el relé, para ajustar el relé. Cada relé tiene su software. Cada relé tiene su propio software, ¿no? Entonces, cada marca, mejor dicho, ¿no? Entonces, cada fabricante tiene su software y tiene o sea, tiene una tabla de ajustes, ¿no? Tiene una tabla de calibración y que todo lo que llena después en la tabla tiene que pasarlo a ese programa, ¿no? Entonces, los software de ahora ya son muy completos. Se puede tener un software en la sala de protecciones, en la cual tú desde la sala de protecciones tú puedes cambiar el software del relé, que puede estar en cualquier sitio, ¿no? Ahora se hace todo por vía LAN. Y hay que conocer pues, el software, porque ahí, o sea, si hay un mal ajuste o hay un bajo conocimiento del software, no va a poder efectuar bien la calibración del relé. Ingeniero, perdón que lo interrumpa, cuando usted mencionaba hace un momento de las simulaciones, primero son cálculos de corriente de falla en el Dixieland, imagino, y luego viene el ajuste en los relés, ¿cierto? ¿Esa es la secuencia? No es básicamente la corriente de falla, son simular diferentes tipos de fallas en diferentes puntos, ¿no? O sea, yo simulo, por ejemplo, una falla entre fases en tal línea y veo si la protección actúa bien o no, o simulo una falla a tierra en tal línea, ¿no? De un valor tanto, porque a veces las fallas a tierra, uno generalmente, el software considera que las fallas a tierra tienen una resistencia de falla cero, pero eso es mentira. No existen las resistencias de falla cero.
Entonces siempre tiene una resistencia de falla. Entonces de repente en la simulación tú consideraste cero y funciona bien la protección y lo calibras ahí y en la práctica la corriente no es cero. La falla, la resistencia no es cero, sino 100 y la corriente es una corriente menor y no actuó la protección. O si actúa una protección de respaldo que saca un generador, saca un transformador, ¿no? Entonces está mal. Entonces, cuando se hace la simulación, si ustedes le ponen mal los parámetros, ¿no? Van a salir malos resultados. Entonces tiene que tener experiencia en cuanto a cómo se hace cómo se debe hacer la simulación. Entonces, un ingeniero que ya tiene ya algunos años ahí puede decir, bueno, yo tengo que considerar 50 ohmios resistencia de falla a tierra. Entonces, con 50 ohmios hace sus cálculos y hace las coordinaciones. Si lo hace con cero, seguro que funciona bien, pero si lo hace con 50, no va a funcionar bien. Y eso se hace con simulación, con los software de simulación, que puede ser cualquiera. Y no es solamente el cálculo de la corriente con circuito en barra, porque todo eso se hace con resistencia cero. Se hace simulaciones en las líneas, a lo largo de las líneas, en diferentes puntos, ¿no? La mayoría de las fallas son fases a tierra. Entonces yo tengo que hacer simulaciones a lo largo de la línea, porque la falla puede estar en cualquier punto de la línea, ¿no? Con variaciones de resistencia de falla. ¿Cómo es cuando la resistencia es cero? ¿Cómo es cuando la resistencia es 5 ohmios, 10, 15, 20, 50? Debería ser un estudio así completo, ¿no? Para poder ver si funcionan bien las protecciones. Pero el cómo se hace ya es parte del know-how del ingeniero de protección, ¿no? Quien no conoce muy bien simplemente corre pues calculando corriente con circuito en barras y punto, ¿no? Pero no es así, ¿no? Ingeniero, y una última pregunta. En la charla también se comentaba que era importante saber los protocolos de comunicación. Mencionó el IS 61850. Bueno, sí, claro. O sea, en el curso de nosotros hay cierta información del IS 61850, pero esa no es parte del curso, ¿no? O sea, el curso es protección, no es comunicación. Entonces, quien se va a dedicar a ser ingeniero de protección tiene que saber los protocolos de comunicación porque en función del protocolo yo lleno unas tablas, ¿no? Y esas tablas están de acuerdo al ISS 21850. Entonces se llenan unas tablas, ¿no? El protocolo de comunicación no es para calibrar el relé, es para que el relé se comunique con el centro de control o para que el relé se comunique con otro relé. Yo al relé, con el software de calibración, yo le pongo todos sus ajustes, pero si yo quiero que, por ejemplo, la corriente de carga del relé le vaya al centro de control, ahí se aplica el protocolo de comunicación, ¿no? Yo esa corriente tiene que estar en una tabla para que el centro de control vaya a la tabla y saque la información de tal sitio, ¿no? ¿No? Que son de tal sitio de la tabla, el valor A50, por decir. Entonces busca el A50 y lo jala al centro de control y lo pone ahí en su pantalla. Para eso sirve el IS 7950. Sirve para el centro de control, no para protección, ¿eh? Sirve para comunicarse con el centro. Bueno, para protección también, porque también se comunican con relés, de relé a relé, ¿no? Un relé le puede mandar la información a otro relé y se lo tiene que poner en tal sitio, o viceversa. Un relé tiene que jalar la información del otro y lo pone en tal sitio, ¿no? Bueno, estas son cosas que van a tener que ustedes aprender si es que se dedican a la protección con el tiempo, ¿no? Ahora no lo van a aprender. No lo podrían tampoco, ¿cómo se llama? Absorber esa información, es mucha información. Y eso siempre se hace con un manual en la mano. Tiene que usted tener un manual del relé en la mano, el manual del centro de control en la mano. Esos son los integradores. Que no necesariamente un integrador es un ingeniero de protección. No necesariamente, ¿no? O sea, el ingeniero, generalmente el que integra es el que está en el centro de control. Es el ingeniero integrador.
que jala la información del centro del relé, pero el ingeniero de protección tiene que haber puesto la información en una tabla y decirle al integrador del centro de control, bueno, esta información lo vas a encontrar en tal sitio, ¿no? Cosas así. O sea, no es que el ingeniero de protección va a integrar, no. El integrador del centro de control es otro personal, otra gente. No solamente integra relés, integra un montón de equipos que están por diferentes sitios. ¿Más preguntas? Ingeniero, una pregunta. Sí. Yo también he escuchado sobre el sistema de medición fasorial. No sé cómo eso va a cambiar en los esquemas de protección o en los trabajos de protección, ¿no? Porque también asistí a una charla y mencionaron que la medición se puede realizar en tiempo real, ¿no? Es como que les estás chequeando todos los valores de medición de tensión, corriente. De alguna manera se podría predecir si va a haber alguna falla, ¿no? Sí, Eso, pero ¿cómo podría cambiar eso de ahí? bueno, lo que son la medición fasorial ya tiene muchos años, ¿no? Entonces, los software de aplicación para lo que es todavía se están desarrollando. Y esos son generalmente análisis que no, o sea, no le va a afectar a la protección propiamente dicha, porque las comunicaciones, para poder establecer un análisis de fasorial, yo me tengo que comunicar un relé con el otro que está en el otro lado, y si no hay comunicación, no podría haber protección, no. Yo no puedo hacer una protección que dependa de una conexión de ese tipo, ¿no? Que dependa del router, no. Las protecciones de los relés están en función de lo que ellos miden, básicamente, ¿no? Ahora, lo que es el análisis de los fasores, como digo, ya tiene mucho tiempo y se pueden usar en muchas cosas, pero con tiempo. O sea, dependiendo de un análisis ¿no? Que se puede hacer en una computadora, se puede más o menos ver si de repente puede salirse de la zona de sincronismo, de la zona estable o entrar a una zona media peligrosa. Con tiempo se puede ver, pero es una tendencia. Entonces, tendría que haber un software, ¿no? Para el del centro de control que le esté avisando, ¿no? No es que el centro de control va a mirar los fasores y va a adivinar. El operador del centro de control es un técnico, no es un ingeniero. Aún un ingeniero que esté mirando los fasores no va a ser capaz de prever nada. Todo lo tiene que hacer a través de un software. Un software, ahí sí se puede aplicar muy bien lo que es la inteligencia artificial, que aprenda de la red, que aprenda del sistema, ¿no? Que aprenda del sistema y que en función de cómo se están comportando los parámetros de los fenómenos oscilatorios de un fasor con respecto a otro, y no sé qué otros criterios se pueden usar, que puedan prever alguna malfunción de un sistema interconectado, ¿no? Pero no es que va a proteger algo, sino puede dar una alarma de que puede ocurrir alguna cosa. Y después se pueden usar en otras cosas, en cálculo de parámetros de línea, se puede ajustar en determinar las máximas potencias de transmisión de línea de transmisión y cosas por el estilo, ¿no? Eso también se puede hacer. Pero que defina la protección en sí, no lo creo. No, sí, en general eso me refería que podía dar alarmas, ¿no? Para poder... No, alarma sí. Alarma sí. Me parece que esa tecnología ya la utilizan en otros países, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí se está usando en otros países. En Estados Unidos se está usando. Pero Estados Unidos es un país muy grande, pues el Perú es un país chiquito, no tiene nada que hacer. Yo creo que acá hay problemas que resolver, ¿no? Que meterse a analizar ese tipo de cosas, si es que no hay un problema, no tiene ningún sentido, ¿no?
pero si es que los sincrofasores va a resolver algún problema que actualmente se tiene, entonces vale la pena estudiarlo, pero no estudiarlo por gusto. O sea, no es que en función del sincrofasores voy a encontrar problemas, no, hay problemas actualmente y hay que ver esos problemas, cómo resolverlos. Puede ser utilizando sincrofasores o no, pero no hay que inventarse los problemas. Problemas hay. Si ustedes van al IoD del COES o conversan con cualquier empresa le va a decir, yo tengo problemas de este tipo de problemas, y una vez que están planteados los problemas, se puede entrar a estudiarlos y a resolverlos. Pero no, es por eso que inicialmente, como digo, el sincrofasor ya tiene años, tiene como 20 años, tiene hasta más, quizá, ¿no? Yo diría que pongámosle 20 años, ya tiene el sincrofasor. Al comienzo estaba ahí, nadie lo usaba. ¿Por qué? Porque está ahí, la herramienta está, pero nadie lo usa porque no se encontraba ¿cómo se llama? No había problemas que resolver, que ameritaban o que ameriten usar el sincrofasor, ¿no? Entonces, pero ya cada vez en los sistemas más grandes se vuelven más difíciles la problemática. Cell desarrolló un software que lo compró el COES, que en función de ciertos parámetros de operación, ¿no?, del sistema, definía si operase, qué cosa debía operar en la red o qué se debía hacer. Lo compró el COES, lo operó, pero yo creo que lo han sacado de servicio, ¿no? No sé por qué razón, ¿no? Yo creo que ya no está operativo ese software, pero hubo un software que se desarrolló más o menos por el año 2010, por ahí. Se desarrolló, o quizá en 2010, sí, por ahí más o menos se desarrolló ese software, que en función de la información que podía detectar de diferentes fasoreal y todo ese tipo, definía como decía, cómo operar la red, y cuando se estaba en situación crítica, podía recomendar, porque no era un relé de protección, sino era un software que mandaba mensajes, ¿no? Recomendaba al operador hacer tal o cual cosa, ¿no? Eso ya existe, ya se ha hecho, en Estados Unidos se usa. El CODE lo usó, ¿no? Pero yo tengo entendido que ya no lo usa. Y eso lo hizo Cell porque nosotros hicimos en Edenor una especificación de un software que nos permita, estoy hablando hace un montón de años, ¿no?, que nos permita definir qué cosa debemos hacer cuando hay una interrupción. A veces hay interrupciones en la red y no se sabe si poner en servicio o no una línea. Entonces, conversando con la gente de Cell, ¿no?, fuimos a Estados Unidos a plantear esa problemática y conversamos ahí con los desarrolladores. Entonces, le planteamos cuál era la problemática, ¿no? Y nosotros éramos una empresa chica, si se comparaba con todos ellos. Entonces, con esa idea, ellos desarrollaron ese software, pero los desarrollaron ya para que funcionase en Estados Unidos, principalmente, que era un mayor mercado. En el caso de la especificación nuestra era solamente un cliente, pero ellos lo vendieron a Estados Unidos, ¿no? Aquí también lo vendieron, pero no al CODES, no a Edenor, sino al CODES, ¿no? Porque inicialmente la inversión era muy grande, ¿no? No sé exactamente de cuánto, pero era una inversión de más de $500,000, creo, para adecuar las instalaciones, para poner un servidor y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para una empresa chica como Edenor, no se justificaba invertir tanto. Un relé vale $5,000, invertir $500,000 en un software no tenía sentido. Entonces, pero ellos lo desarrollaron tomaron como base nuestra especificación y probablemente lo hayan mejorado porque ellos han ido seguramente a muchas empresas, ¿no?, para
tener una realimentación de lo que podría ser un programa que tenga estas características. Bueno, esa es la historia, ¿no? Yo, por ejemplo, como tesis de parte de los alumnos de la UNI, nunca he visto algo que usen los sincrofasores. Nunca. Y esto ya se viene usando pues, en las empresas de electricidad, ya se viene usando hace muchos años. Como digo, esa especificación la hemos hecho hace más de 10 años. Quizá, Ingeniero, sí. una consulta. Dentro de esos esquemas donde se especificaban las protecciones mínimas necesarias, ¿también se incluyen para los efectos del fenómeno de resonancia subsíncrona en los generadores? No, es un fenómeno mecánico. Es un fenómeno mecánico. No es un fenómeno eléctrico. Hay que hacer un estudio de oscilaciones subsíncronas, ¿no? Donde hay un software que no lo sé si Perú lo tiene, pero cuando yo estaba en CCL hemos hecho algunas simulaciones de eso, pero con un software de una universidad de Chile, ¿no? Acá en el Perú no hay, no lo sé si ahora habrá, ¿no? Pero cuando en CCL hemos hecho un estudio de resonancia subsíncrona, usamos un software chileno, porque acá no había. Y eso no está en el PR20. No lo sé si de repente en algún sitio pueda estar, o ya lo pusieron, pero que yo sepa, en el PR20 no lo he visto. Porque no es tanto un problema mecánico, es un problema, perdón, eléctrico, es un problema mecánico. Es un problema de oscilación de rotores, de máquinas síncronas. Y eso ya es viejo, ¿no? O sea, yo cuando estudié en Brasil, en el año 90 y tantos, yo llevé un curso de esos. Yo le di a Ramírez el libro que habíamos estudiado. Ingeniero, pero aún así hay protecciones, ¿cierto? Para tratar de evitar ese fenómeno que afecta a la máquina. No lo sé. Pero ¿cómo un relé no puede detectar la oscilación subsíncrona de un rotor? O sea, no es que haya una protección. Uno tiene que diseñar para que no existe esa problemática. O sea, cuando hemos estudiado en CECEL eso, ¿no? Pues no me acuerdo qué central que la que estudiamos ahí. ¿Bravo, ingeniero? ¿Ah? En Puerto Bravo creo que hubo un evento del 2016. No, o sea, el evento ya es post, ¿no? Pero cuando hemos hecho el estudio de una central nueva, yo creo que el CODES ahora te pide el estudio de resonancia subsíncrona como una condición, ¿no? Que no estaba inicialmente solicitado en el PR20, pero ahora lo está pidiendo. No sé si lo ha puesto en el PR20, pedir el estudio, ¿no? Pero cuando lo hicimos, era una empresa de generación nueva que iba a poner un grupo térmico. Entonces el CODE pidió ese estudio de generación subsíncrona, lo pidió, y lo que tienes que hacer tú es diseñar las centrales con su constante de oscilación y todo eso de manera que no genere oscilación subsíncrona. Una vez que tú tienes una turbina con una constante de oscilación, ya no la puedes cambiar. Siempre se va a presentar ese problema, ¿no? Porque es un problema ya de resonancia subsíncrona. Ya no lo puedes, no hay filtros para resonancias mecánicas, hay filtros para resonancias eléctricas, pero mecánicas no. Entonces, eso se tiene que resolver en el diseño, no después del problema. No lo sé, esa problemática que se presentó en una central del norte, no sé dónde, Malpaso, no sé, tú me mencionaste uno, pero no, hay varios casos, ¿eh? No sé cómo finalmente lo resolvieron.
¿no? Si cambiando algo, si modificando, si se pueden modificar las constantes de oscilación, no sé cómo, cómo se resuelve ese problema. No conozco esos detalles. Quien sabe eso es Ramírez. Roberto Ramírez debe haber visto esa problemática. Pero no es un problema eléctrico, es un problema mecánico. Lo que pasa es que a veces los eléctricos se quieren meter en todo, ¿no? Se quieren meter en energías renovables, en oscilaciones subsíncronas. No, no es un problema eléctrico, es un problema mecánico. ¿Más preguntas? No digo que no lo estudien, ¿eh? Siempre es bueno tener un amplio criterio, amplios conocimientos, pero no ser experto en eso, ¿no? O sea, ustedes nunca van a ser expertos en resonancia subsíncrona porque es un problema mecánico. Es como a un ingeniero mecánico que sea experto en estabilidad. No, puede tener idea de que las máquinas oscilan, se mueven, ¿no? Eso sí puede ser un ingeniero mecánico, pero resolver un problema de estabilidad no lo van a saber, no lo van a saber, pues porque no está en su chip de lo que han aprendido los fenómenos electromagnéticos. Pero sí está en su chip oscilaciones mecánicas, ¿no? Muy bien, señora. Hasta la próxima semana. Que le vaya bien.